Continuamos con la siguiente parte del seminario, matrícula por Internet. Trataremos los asuntos de coordinación y los pasos requeridos por parte del estudiante para matricular por Internet. Terminaremos de entender la definición del proceso único aplicado a la matrícula. Para ello haremos un pequeño ejercicio. ¿Se han preguntado cuándo inicia la apertura de la admisión de nuevos estudiantes? ¿O cuándo se inicia la matrícula? ¿O cuándo el periodo de retiro e inclusión? ¿O cuándo inician las clases? Seguramente cada departamento conoce las fechas con respecto a sus funciones, tiene su propio calendario, tiene su propia planeación. Pero desconoce, o por lo menos conoce muy poco, sobre el planeamiento, los calendarios y el cronograma de trabajo de los otros participantes dentro del proceso de la matrícula. Esto involucra que muchas veces las fechas colisionan, no hay una coordinación en cuanto a las tareas y los objetivos finales y la entrega de los productos de cada uno de los departamentos. Tenemos las siguientes fechas claves en el proceso de la matrícula: la fecha del inicio del proceso de la admisión, la fecha del inicio de la entrevista con los coordinadores y sus diferentes etapas, la fecha de la impresión de los folletos de matrícula o su publicación por parte de Secretaría General, o la misma fecha de la matrícula. Aquí se nos presentan dos paradigmas diferentes. El de arriba, que es el paradigma departamental del pensamiento desconectado. Cada área decidirá por separado las fechas sin considerar las fechas de los demás. Quizás informen los demás posteriormente, pero la decisión fue local, sin participación del resto de los actores. El proceso entonces de matrícula está compuesto por varios calendarios que no están relacionados. En cambio tenemos el pensamiento conectado, que observa la actividad de matrícula como un solo proceso. Todas las áreas se reúnen, coordinadas por Secretaría General, junto con vida estudiantil, facultades, finanzas, informática, y en conjunto establecen las fechas de cada etapa. Al momento que Secretaría General presenta el cronograma de la matrícula en el Consejo Académico, dicho calendario fue consensuado con el resto de los actores del proceso de la matrícula. Por tanto, el proceso de matrícula es producto de un único calendario. La comunicación, un pilar vital para que un proceso conectado, como el caso de la matrícula, funcione. Para ello establecimos dos estrategias. Una de ellas es confeccionar el directorio de los actores. Esto es una hoja Excel que contiene las direcciones email o celulares de cada participante en la gestión de la matrícula. Contiene los datos de los coordinadores de carrera, directores de escuela, secretarios de la facultad, de funcionarios de informática, de finanzas, de Secretaría General y otros actores importantes en el proceso de matrícula. No se excluye a nadie. Y si alguno no siente que su información está dentro del directorio, pues podrá ser recibida por informática e incluida en dicho directorio. Este archivo es enviado a todos los actores por email, de tal manera que podrán comunicarse con el resto y podrán entonces realizar las consultas, intercambiar las opiniones y tomar las decisiones que se requieran, sobre todo informar de sus acciones a los demás. La otra estrategia son las aplicaciones o los software de mensajería que se pueden bajar al celular. Por ejemplo, el WhatsApp, que es el más conocido de todos. Informática abre un grupo con aquellos que cuentan este tipo de programas en su celular. Esto permitirá establecer un sistema de consultas inmediatas, como decimos nosotros, en caliente, y durante el proceso de matrícula, con el objeto de resolver las dudas e informar. También a su vez permite que todos los integrantes del grupo puedan leer cuáles son las soluciones o cuáles son las atenciones que se han dado a un usuario del grupo que hizo alguna consulta o tuvo algún problema. Al observar cómo a los demás se resuelve el problema, lo más probable es que se repita el problema con otro coordinador y ya podrá enfrentarlo, dado que ya conoce cuál es la solución. ¿Cuáles son las alternativas para los estudiantes a la hora de matricular? Son tres. Desde su casa, o desde un cibercafé, o de cualquier punto en donde pueda acceder mediante internet al sitio de la matrícula de UDELAS. También puede hacerlo desde los laboratorios de informática ubicados en UDELAS, en los edificios 808 y 803, el ILTEC. También podrá hacerlo de igual manera accediendo al sitio de la matrícula mediante internet. La otra forma es la presencial o la convencional. Esto es para el caso para los estudiantes de primer ingreso que por X motivo no están en la base de datos, o bien para los estudiantes de reingreso. La idea es que a la larga
todos los estudiantes, tanto de primer ingreso como de reingreso, y en todas las extensiones docentes puedan utilizar este medio por internet para poder hacer la matrícula. Bien, hasta ahora, ¿cómo se han asignado a los estudiantes o cómo se les ha aprobado a los estudiantes, principalmente de primer ingreso, a qué carrera y qué grupo pueden aplicar el estudiante? Pues apersona en las oficinas de UDELAS o en el local en donde se hace la matrícula, el coordinador lo atiende y le autoriza las materias que ha escogido el estudiante. Esto se hace justo durante el proceso de matrícula. Por supuesto, no se puede planear con precisión o con total certeza cuántos estudiantes van a matricular, cuántos grupos se van a requerir, y todo esto genera entonces un problema de decisiones apresuradas para poder atender algunos inconvenientes en donde hay pocos grupos o hay demasiados estudiantes en un grupo. El sistema de cupos pretende hacer esto mismo, pero antes de la matrícula. Requiere que cada estudiante de primer ingreso sea ubicado dentro de una carrera y un grupo antes del inicio de la matrícula. Esto permite con precisión conocer las cantidades de estudiantes que ingresarán a la universidad y habilitar los grupos correspondientes, creando una certeza en cuanto a la cantidad de docentes que se deben contratar y los salones necesarios para atender la nueva demanda. Al momento de la entrevista del estudiante con el coordinador de la carrera, el coordinador, mediante el software que se le habilitó, aprueba la inclusión del estudiante en la carrera correspondiente y le asigna el grupo. Cuando el estudiante accede al sitio de matrícula por internet, se identifica y en la pantalla aparece la carrera y el grupo que previamente el coordinador asignó a dicho estudiante. ¿Cuáles son los pasos que el estudiante tiene que recorrer para poder hacer su matrícula por internet? Bueno, el estudiante accede al sitio de la matrícula desde su computadora, ingresa con su usuario y su clave, aparece en la pantalla la carrera y el grupo que es asignado previamente por el coordinador de la carrera. El estudiante pulsa el botón de proceder, aparece en la pantalla las materias y los costos de la matrícula. El estudiante podrá observar si son correctas igual que sus datos, por ejemplo, la cédula, el sexo, el nombre, el apellido. Si está de acuerdo y con los costos, le da el botón enviar y entonces aparece en la pantalla una especie de preimpresa en donde aparece el número de la transacción y los detalles de los costos y las materias. Si desea imprimirlo puede hacerlo o simplemente anotar el número de la transacción. El estudiante termina sus acciones en la pantalla, se apersona a la universidad, se dirige al departamento de tesorería, presenta su cédula y paga. Tesorería imprime el recibo de matrícula y lo entrega al estudiante. Si alguno está un poco confuso con esta parte, le recomiendo que revise o vea la parte 1 de este seminario, en donde explica con detalle todo lo que es el flujo de la matrícula. Por último, queremos dar la buena noticia que la Dirección de Informática, junto con con la Dirección de Finanzas, planea implementar el pago mediante el Internet, a través de tarjetas de prepago, débito y crédito, y seguramente para este año, depende de la negociación que está próxima a terminar con lo que es la caja de ahorros. Ha sido muy interesante durante el seminario de capacitación con los coordinadores recoger toda una serie de dudas, incógnitas, preocupaciones, producto de experiencias vividas en otros procesos de matrícula anteriores. Por tanto, hemos recogido algunas de las más importantes y las hemos publicado en esta presentación. Una de las preguntas es ¿dónde pagan los estudiantes de primer ingreso que matricularon por internet después de hacer su trámite de la preimpresa por internet? ¿A dónde se tienen que dirigir para poder pagar? Bueno, los estudiantes de la Facultad de Salud y Rehabilitación deben pagar en la caja de tesorería habilitada durante la matrícula en el edificio 850, pero también podrán hacerlo en la oficina principal de tesorería en el edificio 808. Ojo, en el edificio 808 solo podrán hacerlo aquellos estudiantes de primer ingreso que tramitaron por internet. Los estudiantes de reingreso o los estudiantes de primer ingreso que tramitaron por vía convencional solo podrán pagar en la caja de tesorería habilitada en el edificio 850. Lo mismo aplica para los estudiantes de educación especial y social. Aquellos estudiantes de primer ingreso que tramitaron por internet podrán pagar tanto
en la caja habilitada de tesorería en el edificio 806 o en su oficina principal en el edificio 808. El resto de los estudiantes, ya sea primer ingreso o reingreso, que tramitaron de manera convencional, tendrán que pagar solo en la caja de tesorería habilitada en el edificio 806. Otro asunto muy importante que se debatió intensamente fue el control de la cantidad de matriculados por grupo. Recordemos estas experiencias en donde los grupos han desbordado, 30, 40, 50 estudiantes, sabiendo que el límite de los estudiantes son 30 por grupo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Recordemos que el proceso de Internet permite una intensa y muy rápida transacción. Significa que pueden entrar 20, 30 estudiantes a la misma vez y matricular. Por eso el control de los cupos antes de, porque solo podrán matricular a aquellos que se les asignó el cupo y se evita que se desborde. Pero ¿qué ocurre? Dado que el proceso de matrícula en nuestra universidad es evolutivo, todavía perfeccionable y que requiere ajustes, no se tienen todos los estudiantes de primer ingreso, por lo tanto no todos han sido asignados a los grupos. Hay algunos flotantes pendientes de algunos tipos de trámite que no están en la base de datos. A esto se suma el asunto de los estudiantes de reingreso que tienen materias pendientes de primer semestre, que a la hora de matricular también se agregan en estos grupos de primer semestre y aumentan la cantidad por grupo. Para esto contamos con dos soluciones. La primera es de control. Mediante el software que usarán los coordinadores, que lo veremos en funcionamiento en el módulo 3, permite visualizar e imprimir los siguientes listados, los cuales podrán ser vistos en cualquier momento y desde cualquier punto en donde accede por internet, siempre y cuando accedan de manera con la identificación correcta. Podrán visualizar los listados de estudiantes que fueron habilitados para matricular, o sea, autorizados, que se le asignó en la entrevista la carrera y el grupo, pero que todavía no han entrado en internet para hacer ninguna gestión y todavía tampoco han pagado. Luego tenemos los listados de estudiantes que han generado su preimpresa, o sea, han entrado en internet, pero todavía no han hecho el pago. Y luego el tercer listado de aquellos estudiantes que ya han hecho el pago, han pagado, están matriculados. Estos listados aparecen divididos por carrera, grupo y materias. Esto permite al coordinador anticipar la sobrecarga por grupos. También en cada listado aparecen separados los estudiantes que tramitaron por internet y aquellos que no, y los estudiantes que son de primer ingreso y los que son de reingreso. En función de la consulta de esos listados, el coordinador podrá cerrar un grupo, siempre y cuando consulte con el director. En el sistema quede registrado quién es el responsable de cerrar el grupo. Ahora bien, hay que buscar la solución para estos estudiantes flotantes que no han podido ingresar en la matrícula. Si son pocos, seguramente podrán ser redistribuidos en otros grupos, siempre y cuando el crecimiento de ese grupo no ha sido excesivo. Lo más probable, lo que se aconseja es que esta acción se realice en la semana siguiente, que es la de retiro e inclusión, de tal manera que no moleste el servicio al resto de los estudiantes que no tienen ningún problema. Ahora bien, si son bastantes, hay un grupo numeroso, lo cual requiere abrir un nuevo grupo y dar una atención inmediata, esto tiene que hacerse entonces de forma organizada y teniendo en cuenta que no es posible implementar dicha acción en el mismo día. En el módulo 1, en el video anterior, se explica todos los trámites, todo el tejido de funciones, tareas y acciones que se toman a la hora de hacer una modificación o a la hora de generar un nuevo factor. Por lo tanto, no se pueden comprometer ante ese grupo de que la solución es de ya para ya. Antes de iniciar entonces ese compromiso, se necesita la consulta con los directores de escuela, la Secretaría General, Finanza e Informática. Después de que la decisión en conjunto ya fue tomada, la universidad como tal, no como un coordinador, o no como un profesor, o no como un departamento, sino la universidad como tal puede comprometerse e informar su decisión con los estudiantes, no antes. Seguimos. Para el caso de los estudiantes de reingreso, ¿qué ocurre con ellos? Resulta que si hemos separado los cupos para un grupo de estudiantes de primer ingreso, ya está, y
y los primeros que matriculan son los estudiantes de reingreso, algunos cupos quedarán pues sin vigencia y estos estudiantes de primer ingreso quedarán fuera de la capacidad de poder matricular por lo menos por internet. Esto no se desea que ocurra. Para ello la sugerencia es que que el estudiante regular matricule en la semana normal sus materias regulares y en la siguiente semana, que es la de retiro e inclusión, incluya la materia de primer semestre. Para ese entonces ya se sabrá cuáles son estos estudiantes flotantes de reingreso que requieren una atención y posiblemente se distribuirán entre los grupos de primer semestre, dado que por general no todos llegan a concretar su matrícula, o bien se crea un grupo especial con una o dos materias para poder atender este grupo de reingreso. Vuelta y repetimos, se requiere la reunión y consenso con el resto de los actores del proceso de la matrícula, lo cual se puede dar mediante el intercambio de mensajes de correo electrónico por internet o mediante los mensajes en el grupo de matrícula creado en la aplicación de mensajería en los celulares. Todo esto se puede resolver siempre y cuando se comunica, y utilizando la tecnología se evita la burocracia o el esperar que otros puedan pues habilitar su espacio para poder tener una reunión. ¿Qué ocurre con los estudiantes que son incluidos en la admisión o mediante los coordinadores poco antes de la matrícula? Esto es síntoma de una debilidad y deben ser analizadas sus causas y corregidas en el siguiente ciclo de la matrícula. Por en general, trabajamos como bomberos, resolvimos, lo olvidamos y vuelta a ocurrir el mismo problema en el siguiente proceso de matrícula. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Pues causará la imposibilidad de ingresar los datos de los estudiantes de la base de datos a tiempo para que puedan matricular por internet. También es posible que se requiera crear un nuevo grupo, que posiblemente no podrá ser incluido en el folleto de la matrícula, y quizás tampoco pueda ser incluido a tiempo en los sistemas, lo cual provocará que dichos estudiantes tengan que matricular de forma convencional y quizá el segundo o el tercer día de la matrícula. ¿Qué ocurre cuando se detecta una sobresaturación de estudiantes en un salón durante las clases y se procede a dividirlos en ese mismo momento? Ya hemos conocido algunos casos de salones que el profesor enfrenta una cantidad desmesurada de estudiantes. Interviene el coordinador, el director con total buena fe y empiezan a dividir los estudiantes. Y de ahí pues entonces se va asignando otro grupo o se crea un nuevo grupo. Muy bien, ¿qué pasa con esto? Pues muchas veces se da sin consultar con el resto de los actores, Secretaría General e Informática, o peor aún, no se comunica. ¿Y esto qué implica? Pues que el listado del estudiante del nuevo grupo no aparece en los registros de la matrícula. Los estudiantes aparecerán en su grupo anterior. El grupo nuevo no existe en la base de datos de grupos y horarios, por tanto no se podrá asignar el nuevo docente al nuevo grupo con el fin de contratar sus servicios. El docente al momento de intentar registrar las notas de su estudiante en la libreta virtual no podrá hacerlo. El docente no cobrará. Los estudiantes, para mantener la consistencia en sus registros, deberán retirar las materias del grupo anterior e incluir las materias del grupo nuevo. Esto con la finalidad de que sus nombres aparezcan en el listado de estudiantes del nuevo grupo. Pero ojo, antes de proceder con este proceso de retiro e inclusión, previamente el grupo nuevo debió haber sido registrado en la base de datos, para que Secretaría General y Tesorería puedan visualizarlo en la pantalla y por lo tanto atender al estudiante. Quiero resaltar lo que implica la no comunicación y todos los problemas que genera posteriormente: quejas de docentes, quejas de estudiantes, quejas de otros compañeros colaboradores que participan en lo que es el trámite de la matrícula. Una sugerencia, pero muy general, pues hay excepciones que tienen una atención particular, y es que al enfrentar un problema del tipo que requiere modificar, agregar o quitar contenidos o valores, costos, al menú de la matrícula, a su oferta, crear nuevos grupos, cambiar nomenclaturas, cambiar costos, dividir, unir, etc., o atender situaciones especiales con los estudiantes, se recomienda resolver estos temas de la siguiente manera: que no se haga durante la semana de matrícula, sino en la semana de retiro e inclusión, de tal manera que no impida un buen servicio al resto de los estudiantes. Y siempre consultar con las autoridades de su área,
con Secretaría General, Finanza e Informática, con el objeto de garantizar que la decisión sea correcta y duradera, y sobre todo que se pueda implementar en el tiempo más rápido posible. Recuerden, una decisión de la universidad, no de una persona. No se deben tomar compromisos o decisiones sin la consulta previa, y es importante utilizar el directorio de emails y la mensajería del grupo en el celular para que se puedan agilizar este tipo de reuniones. Y aquí terminamos la parte 2. En la parte 3 veremos el funcionamiento del programa para el uso de los coordinadores de carreras, con un ejemplo en vivo. Gracias por su atención.